Bienvenidos hermanos a esta nuestra transmisión del día de hoy. Te pedimos que tomes tu libreta, tu Biblia y te prepares con tu familia a recibir nuestro servicio. Conéctate y comparte con otros para que otros también conozcan del Señor. Bienvenidos. Para el día de hoy tenemos los siguientes anuncios. Ya están abiertas nuestras inscripciones a nuestra escuela de liderazgo. Son 4 niveles y ya muy pronto empezamos. Por favor, comunícate con el pastor si estás interesado. Para nuestra iglesia es muy grato dar esta buena noticia. En esta semana pudimos bendecir a 5 familias de nuestra iglesia con tus semillas. Te pedimos de que no las dejes de traer a la iglesia y que sigas llevando en tu corazón el dar. Además, con nuestra lectura bíblica te queremos animar a que te unas o que continúes con nosotros este hermoso proceso que llevamos. En esta semana ya empezamos Josué y esperamos continuar con el resto de libros, así que no te desanimes, esfuérzate, sé valiente y continúa con todo este hermoso proceso. Nuestro siguiente anuncio es sobre la ofrenda y el diezmo. En 2 Corintios 9:7 dice: cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Así que en esta mañana te queremos recordar cuáles son nuestras plataformas para que puedas hacer llegar tu ofrenda o tu diezmo. Estamos manejando plataformas digitales como Nequi y DaviPlata al número 310-553-5767. Si haces alguna de estas consignaciones por las plataformas, no olvides enviar el voucher. Además, si quieres hacer llegar tu diezmo o tu ofrenda a nuestra iglesia, no dudes en escribirle al pastor. Él te resolverá cualquier inquietud. Continuaremos con nuestra alabanza, así que únete con tu familia a adorar a nuestro Señor. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. En la intimidad, al abrigo de tu gloria, puedo estar junto a ti. Al ver tu santidad, estoy maravillado ante ti y tu amor. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Tengo redención
sangre que descansa en tu altar. Para mí, la gracia y el perdón son los frutos de vivir en comunión y adoración. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Oh, oh, Dios de pactos, que guardas tus promesas. Póngase de pie y cántelo conmigo. Que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas. Descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Tome ese momento y dele gracias, porque su gracia nos ha sostenido hasta aquí. Levante fuerte su voz, que se oiga la voz de agradecimiento. Na, 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 na. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dígalo una vez más. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Oh, oh. Estoy aquí en tu lugar santísimo por tu gracia. Estoy aquí, Señor, por tu gracia. Estoy aquí. Estoy aquí. Oh, oh. Por tu gracia estoy aquí. Aplauda su grandeza. Espíritu Santo, revélame a Cristo. Yo quiero más de ti, Señor. Tú eres mi fuerza, eres mi ayuda. Sin ti no puedo más, Señor. Espíritu Santo, revélame a Cristo. Yo quiero más de ti, Señor. Eres mi fuerza, eres mi ayuda. Sin ti no puedo más, Señor. Yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres santo. Yo te adoro porque tú eres, yo te adoro
quiero más de ti, Señor. Eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Sin ti no puedo más, Señor. Yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres santo. ¡Hey! El que vino triste, que se mueva el que vino triste, que grite. El que vino triste, que se ría el que vino triste, que se mueva el que vino triste, a saltar. Yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres santo. Y el que vino que se ría el que vino triste, que se mueva el que vino triste, que grite. El que vino triste, que se ría el que vino triste, que se mueva el que vino triste, a saltar. Yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres santo. Santo, santo, oh, oh, santo, 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 eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú.
gracia del Señor. Hoy desde Bogotá, en su iglesia Ibac el Jazmín, les habla su pastor Arley Rodríguez. Yo quiero compartir contigo una pequeña reflexión de la escritura de la Biblia. Y antes de empezar con esta enseñanza, quiero que oremos para que el Señor, en su infinita misericordia, nos permita comprender lo que Él tiene para nosotros hoy. Amado Padre Celestial, te doy gracias por tu misericordia, te doy gracias por tu bondad, te doy gracias, Señor, porque tú eres fiel, Señor, para con nosotros, y aún en medio de esta circunstancia, tu fidelidad permanece firme para nosotros. Padre, hoy te ruego que a través de tu Santo Espíritu seas tú obrando en cada corazón, en cada familia y en cada persona que escuchará luego esta enseñanza, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mi amado hermano, el tema de esta mañana se llama No te quejes, solo confía. No te quejes, solo confía. Vamos a tener un texto bíblico base para esta enseñanza y lo encontramos en el libro de Isaías, capítulo 40, verso 25 al 31. Libro de Isaías, capítulo 40, versos 25 al 31. Mientras que usted lo busca ya en su Biblia, mi amado hermano, vamos a darle introducción a esta enseñanza. Hoy enfrentamos muchos problemas y podemos decir que la vida no es fácil, porque enfrentamos precisamente problemas, enfermedades, crisis emocionales, crisis sociales y un etcétera de situaciones difíciles en medio de nosotros. Y muchas veces estas circunstancias lo que causan en nosotros, mi amado hermano, es que nos cansan y nos dejan sin fuerzas. A veces decimos, Señor, ya no puedo más, basta, ya no tengo fuerzas, no sé cómo actuar. Y eso es lo que ocurre cuando vienen los problemas en medio de nosotros. Ahora la pregunta es, mi amado amigo, ¿qué pasa con nuestra fe en medio de esas circunstancias? ¿Qué pasa con nuestra fe cuando enfrentamos tantos problemas y tantas adversidades y donde no hallamos una respuesta, un camino a esta necesidad? Entonces tenemos dos opciones cuando nos enfrentamos a estas circunstancias y vemos que nuestra fe está menguando. Dos opciones. Número uno, diríamos que nos podemos quejar de Dios. O número dos, podemos confiar en Dios y esperar. Son las dos opciones que tenemos en medio de estas circunstancias: quejarnos de Dios o confiar en Dios y esperar. Vamos a leer entonces el texto que está en Isaías, capítulo 40, verso 25 en adelante. Este texto nos ayudará a comprender que Dios quiere que confiemos en Él para actuar a nuestro favor y fortalecernos. Dice así la Escritura en el libro de Isaías, capítulo 40, verso 25 al 31. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Verso 27. ¿Por qué decís, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mí Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Verso 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Verso 30. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Isaías describe proféticamente a un pueblo que iba a vivir en el exilio por causa
de su pecado. Pero Dios, como es un Dios de misericordia, les ofrece restaurarles. Dios sabía que ese pueblo en el exilio se iba a olvidar de Dios y que se iban a olvidar que Dios podía rescatarles, y sabía que se iban a quejar diciendo que Dios se había olvidado de ellos. Pero Él les promete que ellos van a volar como las águilas, que Él va a renovar sus fuerzas, pero ellos necesitaban confiar. Así que, mi amado hermano, el título de la enseñanza dijimos: no te quejes, confía. Entonces, número 1, debemos confiar en la soberanía de Dios. Diga conmigo, la soberanía de Dios. Dice ahí Isaías 40:25, ¿a quién entonces me compararán ustedes? ¿Quién es igual a mí? Dice el Santo. Verso 26, alcen los ojos y miren a los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena la multitud de las estrellas una por una y llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no faltará ninguna de ellas. Dios, mi amado hermano, le deja claro a este pueblo que no hay nadie como Él. Les muestra que solamente al mirar la grandeza de la creación es suficiente para poder comprender la grandeza de ese Creador, esa soberanía de ese Creador que tenemos. Dice el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios. Pero si vamos al libro de Romanos capítulo 1 verso 20, dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pero déjeme leerlo en otra versión. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Dios creó, de modo que nadie tiene excusa. Solo basta mirar, tal vez, a nuestros hijos. Solo falta mirar a nuestra familia y nos damos cuenta de ese poder de su naturaleza divina al crearnos a su imagen y semejanza. Y como dice la Escritura, no tenemos excusa. Ahora surge una pregunta. ¿Crees que el Dios que creó todo el universo no puede ayudarte en tu problema? Tal vez estés atravesando problemas, tal vez estés en dificultades, pero la pregunta es clara. ¿Crees, después de haber leído este texto, que Dios, el que creó todo el universo, no puede ayudarte con tu problema? ¿Crees en realidad que algo sea imposible para Dios? Mi amado hermano, en realidad no hay nada imposible para Dios. Dios les dice que no solamente es el creador, sino que también es el que controla todo lo que sucede. Él ordenó las estrellas, porque Dios tiene el control de todo el mundo y nada sucederá sin que Dios lo permita. Incluso aún para las cosas malas que están pasando, Dios es el que las permite. Por ejemplo, si vamos a la Escritura, podemos ver ese ejemplo de Job, cuando Satanás pidió a Dios permitirle que su vida fuera golpeada, que su vida fuera atormentada. Satanás no tuvo la soberanía suficiente en medio de la creación de Dios para hacer blanco de Job. Él tuvo que pedirle permiso a Dios para poder actuar en la vida de Job. Si algo Dios lo permitió en nuestra vida, es porque Dios tiene un propósito para con cada uno de nosotros. Y es importante
mi amado amigo, comprender que Dios es soberano y que cualquier cosa que esté pasando, no importa que tú no lo entiendas, debemos confiar que Dios tiene un propósito en cada cosa que sucede. Cuando vamos al libro de Romanos, capítulo 11, ve conmigo la escritura, el libro de Romanos, capítulo 11, verso 36, dice la escritura: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Déjeme leerlo en otra versión: porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Todo lo que está creado tiene un propósito. Muchas veces debemos tratar de cambiar nuestras perspectivas y comprender que Dios no vive para nosotros, sino que nosotros vivimos para Dios. Un ejemplo de esto lo podemos ver a través de la escritura cuando un joven ciego de nacimiento recobró o recibió la vista a través de un milagro de nuestro Señor Jesús. Los apóstoles le preguntaban allá en la escritura, en el libro de Juan, capítulo 9, verso 2, y sus discípulos le preguntaron: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Dice la escritura: ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Muchas de las cosas que nosotros vivimos es para que la gloria de Dios se haga evidente en medio de nosotros. Milagros sobrenaturales, milagros de provisión, milagros de sanidad, aún milagros que no esperamos. Toda su vida, este joven ciego nunca pudo saber el porqué y el para qué de su enfermedad. Yo me pregunto, como muy seguramente él se hizo esa pregunta: ¿por qué nació ciego? Yo me imagino que él se lo preguntó, y hasta que Jesús le mostró para qué era, él recobró la vista. Y Jesús lo demostró y dijo que era para la gloria de Dios. Así que, mi amado hermano, el primer aspecto que tenemos que tener en cuenta es la soberanía de Dios. Él es soberano y todo lo que existe en medio de nosotros, Él lo creó y Él lo orquesta. Número 2, confía en el amor de Dios. Dios le dice al pueblo que Él llama a cada estrella por su nombre, es decir, Él conoce a cada una de las estrellas. Él está diciendo a este pueblo: mira, yo creé las estrellas de los cielos y a cada una le he puesto su nombre. Si Dios conoce a cada estrella por su nombre, ¿acaso será que Dios no nos conoce a nosotros, mi amado hermano? Si Dios conoce el nombre de cada estrella, ¿será que acaso Dios no sabe por qué situación estamos atravesando en este tiempo? Así que, amado hermano, confía en el amor de Dios. Mire lo que dice el libro de Mateo, capítulo 10, verso 29. Libro de Mateo, capítulo 10, verso 29. Dice la escritura: no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos caerá a tierra sin vuestro Padre. Dice otra escritura: y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Otra escritura dice: así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos más gorriones. Así que, mi amado hermano, los seres humanos somos objeto de ese amor de Dios. Él pensó en nosotros y nos amó mucho antes de que nosotros lo conociéramos siquiera a Él. Dios te hizo para poder amarte de la manera en que te ha amado. El deseo de Él es que nosotros entendamos que Dios es amor. No podemos hacer cosas para que Dios nos ame más o nos ame menos. Simplemente debemos entender que Él es soberano una vez más.
Nuestras obras son porque Dios nos ama y no para que nos amemos a nosotros mismos o para que amemos a otros, sino para que amemos a ese Dios soberano. Eso es la gracia de Dios, amado hermano. El amor de Dios se manifestó de manera perfecta en la vida y en la obra de Jesús. Vaya conmigo a la Biblia, a Primera de Juan, libro de Primera de Juan, capítulo 4, verso 10. Libro de Primera de Juan, capítulo 4, verso 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Muchas veces nosotros mismos no podemos amarnos por nuestros defectos o nuestros errores. A veces es difícil ver esto, que no nos amamos porque tenemos errores o porque vemos muchos defectos en nosotros y en otros. Pero es increíble que Dios, aún viendo nuestra imperfección, Él nos sigue amando. Si en algún momento es difícil amarnos a nosotros mismos, miremos a la cruz. Miremos lo que Cristo hizo para que nosotros hoy vivamos de esa gloria eterna. Si nosotros tenemos dificultad en amarnos unos a otros, miremos lo que Cristo hizo al guardar silencio cuando fue crucificado en la cruz del Calvario. Si Jesús fue a una cruz para salvarnos, aun cuando somos pecadores, creemos que no está interesado en ayudarnos en cualquiera que fuera nuestra circunstancia. ¿Usted cree que lo que Él hizo en la cruz fue en vano? No, lo que Él hizo en la cruz no fue en vano. Él está interesado en ayudarnos en cualquier circunstancia, en cualquier situación. Así como Dios conoce las estrellas por su nombre, Él conoce lo que nosotros estamos viviendo. Él también atravesó el dolor, Él también atravesó la muerte, Él también atravesó la traición y muchas cosas más que tal vez tú y yo estemos viviendo en este momento. Número 3, confía y Dios renovará tus fuerzas. Di conmigo, yo confío en que Dios renovará mis fuerzas. Miren lo que dice Isaías capítulo 40. Verso 29, Isaías 40, 29, el texto que tenemos en mención en este día. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Verso 30, aún los jóvenes se cansan, se fatigan y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. La Reina Valera dice, Dios multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Hoy el Señor quiere renovar tus fuerzas. Hoy el Señor quiere levantar tu ánimo. Hoy el Señor te recuerda que Él es soberano en todo lo que hay. Dios es el único que puede multiplicar esas fuerzas. Es decir, no solamente te dará las fuerzas que necesitas, sino que Él te dará las fuerzas para hacer aún cosas mayores de las que tú estás pensando. Porque no depende de nuestras fuerzas, sino depende de ese amor de Dios por su creación. Aún los jóvenes se cansan y se fatigan. Quiere decir que por más fuertes que pensemos que somos, las fuerzas humanas tienen un límite. Y Él lo dice, usted cuando ha visto un joven cansado, usted cuando ha visto un niño que diga estoy cansado, generalmente ellos están corriendo de un lado para otro, suben y bajan, gritan, juegan y llegan la noche y aún siguen con esas energías. Pero nos da a entender este texto que aún por muy fuertes que podamos ser, las fuerzas humanas tienen un límite. Pero los que confían en Dios encontrarán fuerzas que no son humanas, encontrarán fuerzas que vienen de parte de Dios. El valor de lo que estamos aprendiendo hoy es que Él nos hará volar como las águilas, aún en medio de las tribulaciones, como Dios lo ha prometido.
Él nos levantará por lo alto en medio de las aflicciones. Las águilas usan la tormenta para volar aún más alto, porque eso es lo que nos enseña la naturaleza. Cuando viene la tempestad, cuando vienen los fuertes vientos, ellas utilizan esas circunstancias para volar más alto. Nosotros, aún en medio de estas circunstancias, aún en medio de tantas dificultades, tenemos que utilizar estas situaciones para volar tan alto como las águilas. Correr y no fatigarnos, caminar y no cansarnos. Quiere decir que se trata de algo sobrenatural que Dios hará en tu vida y en mi vida en este día. Esto se trata no de confiar en Dios solamente, sino entender en fe de lo que estamos hablando. Tú puedes decir que confías en Dios, pero cuando viene la tempestad, cuando viene la dificultad, ¿realmente tu fe te lleva a caminar en esa confianza de Dios? Pero siempre nos va a dar fuerzas para seguir. Siempre nos dará esas fuerzas necesarias para enfrentar la prueba. Y cuando pasamos, veremos la gloria de Dios en medio de nosotros. A veces pensamos que ya no damos más. Y tal vez le decimos a Dios, ya no tengo fuerzas. Multiplica mis fuerzas. Hoy te puedo decir, mi amado hermano, como dice la Escritura, que el Señor renovará nuestras fuerzas y nos dará fuerzas como las del búfalo para continuar. Así que si confiamos en la fuerza de Dios y no en nuestra fuerza, vamos a ver esa fuente ilimitada de bendiciones de parte de Dios para nosotros. Mire lo que dice el verso 27 del libro de Isaías, capítulo 40. Verso 27. ¿Por qué murmuras, Jacob? ¿Por qué refunfuñas, Israel? Mi camino está escondido del Señor, mi Dios ignora mi derecho. Verso 28. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga y su inteligencia es insondable. La Escritura dice que los pensamientos de Dios son tan distantes a los nuestros, que inescrutables son las obras de Dios y que no las podemos comprender. Y muchas veces los problemas que pasamos es precisamente para mostrar al mundo que no se trata de nosotros, sino que se trata de Dios. En esos problemas, en esas dificultades, es cuando abrimos nuestros labios, es cuando hablamos en cánticos y salmos, es cuando le demostramos a los que están afuera que Dios es quien nos da la fortaleza para continuar. Así que, amado amigo, aunque no comprendamos el porqué de nuestra situación en este momento, hoy te doy un consejo: dejemos que Dios sea quien obre en esa circunstancia, que Él haga su voluntad en nuestra vida. Dejemos de pensar que nosotros podemos decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas. A veces nosotros estamos pensando en decirle a Dios, haz las cosas de esta manera, y así no es como Dios actúa. Mire lo que dice Isaías capítulo 55 verso 8. Libro de Isaías capítulo 55 verso 8. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Pero, verso 9, mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelve allá sin regresar antes la tierra, y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan para el que come. Isaías 55:11. Así también la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Cada palabra del Señor tiene un propósito, y cada palabra y cada propósito, como dice aquí en la Escritura de Isaías, se cumplirá.
En estos momentos en los que atravesamos tantas circunstancias tan difíciles en nuestra vida, en lugar de estarnos quejando, lo que debemos hacer es confiar en la soberanía y el amor de Dios en nuestras vidas. De esta manera experimentaremos cómo Él renueva nuestras fuerzas y nos capacita para continuar delante de Él. Así que quiero concluir con una pequeña ilustración. Cuentan que un rey muy rico de la India tenía fama de ser indiferente a las riquezas materiales y hombre de profunda religiosidad, cosa que casualmente es inusual en este tipo de personajes, con esa categoría. Antes de esta situación, conmovido por curiosidad, un súbdito quiso averiguar el secreto del soberano para no dejarse deslumbrar por el oro, las joyas y los lujos excesivos que caracterizaban a la nobleza de su tiempo. Inmediatamente después de los saludos de aquella etiqueta de cortesía, el hombre preguntó: Majestad, ¿cuál es su secreto para cultivar la vida espiritual en medio de tanta riqueza? El rey le dijo: te lo revelaré. Si recorres mi palacio para comprender la magnitud de mi riqueza, pero lleva una vela encendida, si se te apaga, te decapitaré. Él terminó de hacer el paseo por toda esa magnitud de la riqueza del rey, y el rey le preguntó: ¿qué piensas de mis riquezas? Esta persona le respondió: no vi nada, solo me preocupé de que la llama no se apagara. Y el rey dijo: ese es mi secreto. Estoy tan ocupado tratando de vivir mi vida y llenar mi vida al interior que no me interesan las riquezas de afuera. Muchas veces debemos vivir como mejores cristianos y tener una vida espiritual mejor, pero sin dedicarnos a apartar nuestra mirada de las cosas que nos rodean y que nos deslumbran, como la belleza que ofrecen las cosas del mundo. Debemos procurar, mi amado amigo, en ver hacia adentro, hacia nuestra vida espiritual, y vivir y avivar esa llama espiritual dentro de nosotros. Al tener nuestra mente y nuestro propósito puestos en el Señor, podemos aprender a conocerle y amarle. También las trivialidades y preocupaciones de la vida no podrán apartarnos de su buen camino. También crecerá nuestro amor por la familia y nuestros semejantes. También viviremos alegres en esta vida, preparándonos para alcanzar la felicidad eterna al lado de nuestro Padre. Todo hombre tiene siempre un tesoro que intenta cuidar y proteger. Su tesoro tal vez sea el dinero, y ahí estará su corazón, pero hoy podemos entender que nuestro tesoro está en la soberanía de Dios, en el amor de Dios, a través de su Hijo Jesucristo. Así que, mi amado hermano, hoy tu corazón debe estar puesto en el amor de Dios. No te quejes más, espera en Dios y Él obrará en tu necesidad. Hoy me despido desde Bendición Abundante El Jazmín en Bogotá, y te envío un fuerte abrazo a la distancia, sabiendo que el Señor obrará en tu vida a través de esta palabra, en el nombre de Jesús. Y por eso, Padre, gracias, muchas gracias. Señor, te doy gracias también por las ofrendas, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú, Señor, bendices a aquel dador alegre. Pero también oro por aquellas personas, Padre amado, que no tienen cómo ofrendar, cómo diezmar, Señor, en medio de esta necesidad. Tu palabra dice que tú conoces los corazones de nosotros y la disposición de nuestro corazón. Así que, Padre, muchas gracias por ello, Señor. Bendecimos las ofrendas de este lugar, sabiendo que no lo hacemos porque tú necesitas dinero. Tu palabra dice que tú eres el dueño del oro y de la plata, pero lo hacemos entendiendo que podemos suplir otras necesidades
en esta vida terrenal. Así que Padre, muchas gracias por tu obra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Iglesia del Señor.